Buenas tardes, profesor. Hoy le vamos a presentar la T3 y los integrantes son Mera Alcalde María José y la que les habla, Niña Encarnación Yelisa Jiménez. A continuación, el caso uno. Se trata sobre la obesidad infantil en zonas urbanas y rurales. Según el INEC, la obesidad infantil afecta aproximadamente a 22% de los niños de 5 a 11 años en zonas urbanas y el 15% en zonas rurales. En Perú, la prevalencia de obesidad se ha observado con mayor frecuencia en departamentos como Lima, 25%, y Arequipa, el 20%. Sabemos además que el promedio de ingresos anuales en el país es de $11.000 con prevalencia de variabilidad de obesidad infantil del 5%. En la pregunta uno dice, ¿cuál sería la prevalencia de obesidad infantil en Lima y Arequipa si los ingresos familiares aumentan en un 15% en estas áreas reales? Realiza los cálculos aplicando la ecuación dada. Considera además que los ingresos anuales de la familia en Lima es de $10.000 y en Arequipa es el 20% menos. Los datos son que en Lima es el 25%, en Arequipa el 20%, los ingresos anuales en Lima son 10.000, en Arequipa 8.000, el nuevo ingreso en Lima es 11.500, en Arequipa 9.200, el parámetro A es 11.000, el parámetro B es el 5% que viene a ser 550. Reemplazando la ecuación para Lima sería 11.500 al cuadrado sobre 11.000 al cuadrado menos y al cuadrado sobre 550 al cuadrado igual a 1, que viene a valer 16.77%. Y en Arequipa sería 9.200 al cuadrado sobre 11.000 al cuadrado menos y al cuadrado sobre 550 al cuadrado igual a 1. Ahí no se puede hallar porque sale negativo, y la respuesta sería, y en Lima la prevalencia sería el 17.77% y en Arequipa no se ha podido hallar. Comentario reflexivo sería que la obesidad es un problema que puede acabar con la vida de muchas personas. El Estado debería buscar soluciones para las personas de bajos recursos para que tengan un mejor hábito alimenticio. Iniciativas implementadas en el Perú para combatir la obesidad infantil en zonas urbanas y rurales y el impacto que estas podrían tener en la reducción de esta problemática. Programa de alimentación escolar Cali, Cali Gamar. Eh, es un programa gubernamental que proporciona alimentación saludable y balanceada a escolares en áreas rurales y urbanas de Perú. Este programa puede contribuir significativamente la reducción de obesidad infantil al fomentar una alimentación saludable desde su temprana edad. Regulación de publicidad y venta de comida chatarra. El gobierno peruano ha implementado regulaciones para reducir la publicidad de alimentos con alto contenido de azúcar, grasas y sodio, dirigido a niños y adolescentes. Estas medidas ayudan a reducir el consumo de alimentos ultraprocesados, uno de los factores claves de la obesidad infantil. Programas de educación nutricional y actividades físicas en escuelas. Varias instituciones han promovido la escuela nutricional en las escuelas y han incluido programas de actividad física para los estudiantes. La educación nutricional y la actividad física en las escuelas pueden tener un impacto directo y sostenido en la reducción de la obesidad infantil. La siguiente pregunta es, evalúa el impacto de un programa de asistencia nutricional que reduciría la prevalencia de obesidad en 5% en las zonas rurales y el 10% en las zonas urbanas. ¿Cómo modificaría esto la relación en la ecuación hiperbólica y cuál sería la nueva prevalencia proyectada? Los datos son que en zonas urbanas es del 22%, en zonas rurales el 15%,
y disminuye el 10% en zonas urbanas, el 5% en zonas rurales. La nueva prevalencia de la zona urbana es 19,8%, en zonas rurales es del 14,25%. La modificación es que la prevalencia de obesidad disminuye tanto en zonas urbanas como rurales. Y la nueva prevalencia sería 19,8 en zonas urbanas y 14,25 en zonas rurales. El comentario reflexivo es que es muy importante considerar el problema de obesidad en varios lugares y poder ayudarlos para los que son de bajos recursos y tengan un buen hábito alimenticio. Ahora, implementar, esa es otra pregunta. Mm, la pregunta es, propongo una estrategia para reducir la obesidad infantil en las zonas más afectadas, explicando cómo la implementación de esta podría influir en el índice de la obesidad a nivel nacional. Sería implementar programas de educación nutricional integral en escuelas y comunidades. En esta estrategia ayudaría a crear conciencia y desarrollo de hábitos de alimentación saludables a la comunidad. Fomentar alianzas comunitarias para promover hábitos en la vida saludable. Esta estrategia ayuda a crear una cultura de salud y bienestar en la comunidad. Implementar programas de monitoreo y detención temprana de la obesidad infantil. Esto es para detectar la obesidad infantil en sus etapas iniciales, permite una intervención temprana y personalizada. Establecer espacios comunitarios para la actividad física infantil. Esta iniciativa fomentaría un estilo de vida activo y reduciría el sedentarismo, uno de los factores de riesgo de la obesidad infantil. Buenos días, profesor. Yo voy a exponer el caso de estudio 2. Este se trata de la inanición y malnutrición en comunidades rurales aisladas. Nos indican que en algunas comunidades rurales de la sierra peruana se conoce que la disponibilidad media de alimentos en estas regiones es de 70% y además el 5% de la población infantil de 0 a 4 años sufre de malnutrición severa. Las áreas de Huancavelica y Ayacucho registran los índices más altos según el INEGI. También nos dan una ecuación y nos dan datos que nos indican que X es la disponibilidad de alimentos básicos en unidades de disponibilidad por familia, Y la tasa de prevalencia de malnutrición infantil en porcentaje de la región, A el parámetro de la representación de la disponibilidad promedio de alimentos en comunidades rurales y B el parámetro asociado a la prevalencia promedio de la malnutrición en áreas estudiadas. Nos piden calcular la prevalencia de malnutrición en Huancavelica si la disponibilidad de alimentos aumenta un 20% usando la ecuación de elipse para obtener la nueva tasa. Bueno, en los datos significativos tenemos que X es la disponibilidad de alimentos que sería 70%, Y la malnutrición infantil, que sería un 5%, y bueno, X que al decirnos que X sería, podemos decir que X sería 84, ya que al mencionar la disponibilidad aumentada en un 20% lo representamos como 1 más 0,20, concluyendo que X sería igual a 70 por 1,2 y nos daría de resultado 84. Al tener estos resultados, podemos reemplazar en la ecuación de la elipse y al resolver la ecuación podemos concluir que el resultado sería menos 0,44, concluyendo que si la disponibilidad de alimentos aumenta un 20%, la malnutrición disminuiría en un 0,44%. También nos piden investigar estudios o informes de la malnutrición en comunidades rurales y peruanas. Nosotros hemos encontrado que INEI tiene un estudio que sería INEI, el problema de anemia infantil. El Instituto Nacional de Estadísticas e Informática, INEE, ha documentado que la anemia es la prevalente en comunidades rurales donde el 48,4% de la población infantil padece de esta condición. Esta prevalencia es más alta en regiones andinas y amazónicas debido a factores como la baja ingesta de hierro y la falta de acceso a suplementos y alimentación variada. Esta situación es crítica en departamentos como Puno, Ayacucho, reflejando un problema estructural a accesos nutrientes claves en áreas rurales. También tenemos el estudio de la FAO en comunidades de Choca, en Huancavelica.
un estudio en Huancavelica que evidenció una paradoja entre la rica agrobiodiversidad local y la inseguridad alimentaria. A pesar de la alta variedad de cultivos como papas y tubérculos, muchas familias no consumen una dieta equilibrada ni adecuada en nutrientes. Bueno, la FAO y el grupo YAPAI investigaron cómo optimizar el uso de la biodiversidad agrícola para mejorar la nutrición infantil. La iniciativa busca fomentar el Food Based Approach o enfoque basado en alimentos locales para reducir la dependencia de suplementos externos y promover prácticas alimentarias sostenibles en estas comunidades. También tenemos el proyecto de Madres Guía en Ayacucho. En comunidades de Ayacucho, un modelo de intervención denominado Madres Guía fue implementado para combatir la desnutrición y la anemia en niños. Este programa capacitó a madres para monitorear el consumo de micronutrientes y brindar educación sobre una nutrición adecuada. Los resultados mostraron mejoras en los niveles de hierro y otros nutrientes esenciales, lo cual es clave en zonas donde el acceso a los centros de salud y la educación nutricional es limitado. Este modelo destaca la importancia de la participación comunitaria en la mejora de la salud infantil en áreas rurales. Para continuar, nos piden que si la disponibilidad de alimentos disminuyera en un 10% debido a factores climáticos, ¿cuál sería el impacto de la tasa de malnutrición según la ecuación? Entonces, como vimos en el caso anterior, tenemos como datos significativos que X es la disponibilidad de alimentos, que sería 70%, Y la malnutrición infantil, que sería 5%, y bueno, X sería igual a 63, ya que al reemplazar la disponibilidad disminuir en 10%, como vimos en el caso anterior, tendríamos que en la ecuación reemplazar que X sería igual a 70 por 1 menos 0.10, que eso representa al 10%, y nos daría que X es igual a 70 por 0.90, dándonos un resultado de 63. Ahora, a reemplazar en la ecuación de la elipse, el resultado nos daría un aumento de 2.18%, concluyendo que si la disponibilidad disminuiría en un 10%, la malnutrición aumentaría en un 2.18%. Al nosotros crear un plan integral para reducir la malnutrición en estas comunidades, hemos tomado 3 puntos, que serían la educación, el acceso y la implementación de centros de monitoreo. O sea, ya estar constantemente evaluando si es que lo que se implementó está funcionando, ¿no? Entonces, en la educación nutricional comunitaria se crearían programas de capacitación para madres cuidadoras, líderes comunitarios sobre una dieta balanceada basada en los alimentos locales y disponibles en cada región. El acceso a suplementación y fortificación alimentaria sería implementar programas de distribución de micronutrientes como hierro y vitamina A en centros de salud comunitarios y a través de visitas a hogares en áreas de déficit de acceso. Y en la implementación de centros de monitoreo nutricional, establecer centros de monitoreo que se desplieguen periódicamente en áreas rurales para evaluar el estado nutricional y de salud de los niños, brindando atención y orientación oportuna a las familias. Muchas gracias.